vale solos que mal acompañados, o lo cortés no quita lo valiente. Extremos se vivió el día de hoy la ceremonia número 108 del aniversario de la Constitución Política de 1917 en el Teatro de la República allá en Querétaro, pasadas las 11 de la mañana. Y justamente bajo la sombra de lo insólito, lo que nunca había ocurrido, la ausencia de la presidenta, o más bien, la ausencia de la ministra presidenta de la Corte, es decir, Norma Piña, que no fue invitada y sabían que tampoco saludaba. Gobernador Mauricio Curi, muchas gracias por las palabras, por el gobierno que estás haciendo al frente de este bello estado y muchas gracias por tu presencia el día de hoy. A el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, a la gobernadora del Banco de México, a las ministras de la Corte, Y es que ese saludo de la presidenta Claudia Sheinbaum fue un mensaje en sí mismo. Ya desde ayer, en la conferencia de la mañana, dijo que por razones obvias no había invitado a Norma Piña. Y esa obviedad tiene que ver con lo que ella entiende como los defensores de la legalidad. Esa es la función de los ministros de la Corte y en la percepción de la 4T, los ministros Norma Piña y los cercanos anti-reforma judicial o anti-cuatroteístas, lo que han hecho desde amparos que son completamente anticonstitucionales. Y justo entonces era el mensaje del día de ayer para decir: yo, la presidenta Claudia Sheinbaum, decidí que estos ministros no eran bienvenidos. De la Constitución en Querétaro. No está invitada. La Corte no está invitada. O sea, y no va a haber ningún representante. Va a estar el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Ok. ¿Cuál es la razón, doctor? Bueno, pues es obvia, ¿no? Es obvia. Por esta, quiero interpretar, le pregunto, es por esta razón de que usted ha señalado de que… Somos republicanos y somos respetuosos, pero también pedimos respeto. Es una relación mutua de respeto, de un lado y de otro. Entonces, hasta ahora, la Corte, pues, ¿qué es lo que ha estado haciendo la mayoría de los ministros de la Corte? Entonces, en esta ocasión, sí, tomé la decisión de que es un acto republicano, pero la Corte también debe respetar al Ejecutivo y al Legislativo y debe respetar la Constitución. Entonces, en esta ocasión, tomé la decisión, es un acto que organiza el Ejecutivo, pues de que vamos a estar dos poderes. Ok. Y justamente bajo ese signo se llevó a cabo este evento en el que la oposición estuvo presente en forma de gobernadores de los estados. Estaban los gobernadores del PAN, ya vieron ahora Maru Campos, que saludó con mucho cariño a la presidenta, el de Coahuila, el de Durango, Samuel García, que estaba ahí atrás, aplaude y aplaude, y también estuvieron presentes, o el equilibrio de poder del Estado fue simplemente con la presencia del poder legislativo.
elegantes. La ocasión amerita. Dijo el Senador. que Porque desde la perspectiva de la 4T y de lo que explicó la presidenta Claudia Sheinbaum, pues básicamente estos ministros de la Corte han decidido pasarse por el arco de la justicia, por llamarle de alguna forma, la reforma que tendrá que llevar a las urnas a todos los que van a ser los juzgadores en nuestro país. Y por ende, muchos de los mensajes, sobre todo de Sergio Gutiérrez Luna y de Gerardo Fernández Noroña, estuvieron encaminados a hablar de esa, la reforma al Poder Judicial, y que los ministros han decidido no respetar al poner estos amparos en algo que ya es letra constitucional. Esto desde la perspectiva de la 4T. Evidentemente, cuando uno escuchaba la radio por la mañana y que ministros como el ministro Lainez pudieron pues opinar al respecto en programas de radio, pues el argumento de ellos es que Claudia Sheinbaum lo que está haciendo es romper el orden constitucional, los equilibrios de poder y de alguna manera en un acto de reprimenda decide no invitar a uno de los tres poderes y consolidando la presencia de una sola voz, la voz de la 4T. Pero vamos a estos mensajes. Y los de Morena, en lugar de preparar al país para los huracanes, pues están ahí en la playa jugando a las bolitas de la tómbola, despedazando el Estado de Derecho en México, adueñándose del Poder Judicial, insisten en su absurda reforma al Poder Judicial. Nosotros, enarbolando las disposiciones del artículo 135 de nuestro texto fundamental, que define la forma en que la Constitución puede reformarse, y a través del constituyente permanente, contando con las mayorías calificadas de 2/3 partes en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, y con la mayoría de los votos de los congresos locales, hemos ido profundizando en la Constitución sobre un Estado de Derecho social, incluyente e igualitario. Hemos concretado 38 reformas constitucionales para reafirmar. Estamos abriendo camino para la humanidad desde México. La ceremonia comenzó evidentemente con los saludos, con los honores, y en la forma siempre vamos a encontrar que hay fondo. Insisto, estaban ahí los gobernadores de los estados. La presidenta saludó a los que estaban en primera fila, y aunque ahí se encontraba Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, y que posiblemente es el que en los medios ha sido el más cuestionado, incluso el día de ayer el periódico Reforma sacaba una encuesta donde decía que los sinaloenses lo quieren fuera. Existen todas estas especulaciones y sobre todo hasta el momento filtraciones que dicen que contra él está apuntando todos los misiles el gobierno de Donald Trump, y que se estaría de alguna manera por entregar la cabeza de este gobernador. Y sobre esos mensajes, incluso el día de ayer, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, abrió una puerta porque dijo, oigan, pues debería de haber, o si saliera Rubén Rocha Moya, debería de ser con una revocación de mandato. Entonces, bajo ese estigma y todo ese ruido, se presenta el gobernador que ha tenido que encarar marchas y violencia en su estado desde que fue aprendido el Mayo Zambada, y desde que en la versión del narcotraficante, la celada que se le tendió para que fuera entregado con las autoridades estadounidenses, se debieron a que le comunicaron que él se iba a reunir con Rubén Rocha Moya y con Nemesio Cuen, que es la otra parte de esa ecuación, que fue asesinado después del encuentro.
Y en los saludos les insisto, Claudia Sheinbaum hace como una mirada, pero no hay beso, no hay apapacho, no hay nada que refleje este abrazo presidencial. Y en los mensajes, el único que decide aludir directamente a él es el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que en un lapsus brutus, diría yo, o que en el esfuerzo, yo creo, por resarcir, entre comillas, el daño que le hizo al decir que tenía que someterse a la revocación del mandato, pues quiso arreglar el alegato y le dio arigato en toda la madre, de verdad. Miren, le cambió el nombre. Gobernadoras, gobernadores, y quisiera dar un saludo especial a mi amigo, compañero de lucha, gobernador Ricardo Rocha Moya. Todo mi reconocimiento. Pues sí. Es el mismo apellido, pero no es igual. Le pudo haber dicho también, quiero saludar al gobernador Carolino Rocho, porque evidentemente en la mente de Gerardo Fernández Noroña estaba una figura pues que gozó de mucha estima durante muchos años y mucho respeto, Ricardo Rocha, que fue el periodista que reveló estos asesinatos de Aguas Blancas y que luego expulsó a Ernesto Zedillo de nuestro país. Y pues les digo, es el mismo apellido, pero no es igual, y ahí quedó pues la anécdota del lapsus brutus, la confusión, y entonces don Ricardo Rocha recibió el espaldarazo hasta el cielo, pero don Rubén Rocha Moya no recibió básicamente nada. El gobernador Mauricio Curi, quien estuvo en la conferencia de la mañana intercambiando muchos halagos con la presidenta Claudia Sheinbaum, se habló además, les digo que el amor, con amor y presupuesto siempre se paga. Se anunció justamente la realización de varias obras que van a beneficiar a Querétaro, que lo van a conectar mucho mejor, y ahí pues se intercambiaron, ustedes saben, los calificativos, la admiración y todas estas cosas muy importantes, pero en el mensaje, ya en este recinto tan emblemático para la constitución política de nuestro país, ahí Mauricio Curi pues promulgó un discurso en dos canchas, en dos pistas, una muy importante, la unidad en momentos complicados de la relación de México con Estados Unidos y con una amenaza, lo dice claramente, una amenaza, no la llama trompista, pero todos lo entendemos, de Estados Unidos, porque hay incluso un recuento de cómo este país tuvo quizás de los golpes más severos en su contra y sobre su soberanía cuando Estados Unidos entra y decide anexar parte de nuestro territorio. Entonces el mensaje va sobre esta unidad necesaria, este respaldo que es vital en torno a la figura de la presidenta Claudia Sheinbaum para hacer frente común frente a los Estados Unidos, pero también habla hacia el interior del país. Y dice, no podemos estar divididos, es cierto, pero no podemos estar tampoco uniformados o todos completamente sometidos. Habla de la relevancia, de lo sano que es tener una pluralidad, de tener distintas visiones para enriquecer a la nación. Y cita a Benito Juárez en el respeto al derecho ajeno es la paz, pero el derecho a las ideas ajenas es, escuchen ustedes. Señoras y señores, ante estos tiempos desafiantes debe imperar nuestra sensatez y nuestro patriotismo. Recordemos que nuestros momentos más dramáticos se dieron cuando las y los mexicanos nos dividimos. Ahí perdimos medio territorio y peor, perdimos nuestra dignidad y nuestra soberanía. Es momento de dejar atrás los vientos de confrontación que tanto nos debilitan. Estemos unidos para que se privilegie la inteligencia, el consenso y la concordia. La unidad demanda congruencia y coherencia. No podemos estar unidos hacia afuera, pero divididos hacia adentro. La unidad nacional reside en la riqueza de la pluralidad. No somos fuertes por pensar igual, sino por pensar diferente, por admitirnos diversos,
por ser incluyentes sin mezquindades ni descalificaciones. Si el respeto al derecho ajeno es la paz, el respeto a las ideas ajenas es la unidad. No nos equivoquemos, sin unidad no habrá soberanía. La República demanda hoy lo mejor de sus hijos. Es nuestra obligación respaldar a la Presidenta de la República para que, con valentía y convicción, conduzca por el mejor rumbo al país. Presidenta. Presidenta, hacemos un reconocimiento a su serenidad y a su firmeza, a su sensatez y capacidad de diálogo para defender los intereses del país. Su ejemplo nos recuerda que nada ni nadie puede vencer a los mexicanos cuando se trata de defender la dignidad nacional. Hoy requerimos gobiernos fuertes, eficientes, cercanos, honestos, oposiciones firmes, valientes, inteligentes y propositivas, más ciudadanos responsables y menos habitantes carentes de conciencia social. México. Entonces, básicamente, muy aplaudido el gobernador de Querétaro, con dos ideas: fuerza, soberanía sí, debate interno también. Estemos unidos, pero no estemos, uniformados o borreguizados. Tengamos voces que hagan más rico al país. De este discurso muy político, él no es un gran orador, el gobernador de Querétaro, pero le toca el turno después a Sergio Gutiérrez Luna. Ustedes lo saben, el presidente allá en San Lázaro, y su discurso quiere ser político, pero en realidad parece que está enumerando o rindiendo cuentas como si fuera un reporte de resultados, y le quita pues el contenido de lo simbólico, de lo relevante, de la narrativa, de tener ideas más allá de parecer que andas de, ahora sí que sin ser grosera, de Gutierritos, dando las sumas, las cuentas, y mira, yo te rindo esto y este es mi informe semanal. Se refrenda el compromiso de la mayoría del pueblo y también se plasma la postura de quienes añoran el Estado neoliberal y el régimen de privilegios. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, asumimos de manera pública en este recinto histórico, el Teatro de la República de Querétaro, el compromiso para seguir plasmando la Cuarta Transformación en la Constitución, con el mandato democrático y popular de una mayoría muy amplia, y a nosotros y nosotras como sus representantes en este momento de cambio histórico que hoy tenemos el privilegio de impulsar. Y ante las circunstancias internacionales, decirle con mucha claridad y firmeza todo el apoyo, todo el acompañamiento. Y luego tomó la palabra Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado, que si quitamos la anécdota de la pifia del Ricardo Rocha por el Rubén Rocha Moya, podríamos decir que comprende mucho más cómo hacer política, que sabe arengar y que decidió primero arrancar buscando que se reconociera el desempeño de la presidenta Claudia Sheinbaum ante el primer embate de Donald Trump, y en el que México pues salió airoso, no hay otra forma de llamarlo, salió airoso al conseguir el mes adicional de prórroga sin tarifas, y ahí es a donde arranca pues muchos aplausos. Compañeros, compañeras, muy buenos días. A mi compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que no solo es presidenta de la República, sino es la lideresa de nuestro pueblo y de nuestra patria, y que nos acaba de dar una lección enorme de principios, de firmeza, de valentía, de amor al pueblo, de defensa de la soberanía y la independencia nacional, dejando intacta la dignidad del pueblo de México. Larga vida a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
justamente entendiendo el contexto en el que están ausentes y explicando básicamente por qué no estaba ese poder de la Unión con su máxima figura, que hubiera sido Norma Piña. Bueno, pues en ese contexto las palabras de Gerardo Fernández Noroña, hablando de la relevancia de una reforma al Poder Judicial que termine, desde su perspectiva, por darle rumbo a un sistema de mayor justicia para los mexicanos, pero ahí no se me quedó, para el mundo entero, porque México abrió brecha. O sea, así como quien lanza un cohete y llega hasta la luna, nosotros lanzamos un cohete y llegaremos a la justicia. Profundamente revolucionario. Estamos abriendo camino para la humanidad desde México. El pueblo de México será el primer pueblo del mundo que el domingo 1 de junio de 2025 elija por el voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras. Esto es una aportación para la humanidad desde México. Y ha enfrentado esta decisión todo el poder del conservadurismo, todo el odio de nuestros adversarios, toda la mentira y la maledicencia, trampas, maniobras, chicanadas, triquiñuelas, para querer darle la espalda al soberano que es el pueblo, desconociendo la división de poderes, pretendiendo el Poder Judicial ponerse por encima no solo de los 3 poderes de la República, sino del soberano, que es el pueblo. Pero que se oiga bien y que se oiga lejos. En México manda el pueblo de México y nadie más. Y ya les había yo comentado que en la forma de saludar quedó claro el mensaje de Claudia Sheinbaum cuando solo saluda a las ministras que son cercanas a la 4T y que desde ayer quiso dar a entender son las únicas que sí han decidido custodiar la letra de la Constitución política, porque la reforma al Poder Judicial es constitucional. Entonces, básicamente, desde la visión de la presidenta, pues los otros ministros decidieron darle la espalda a la letra constitucional. Y ella decide hacer un recuento de la historia de México a través justamente de la Constitución, de todos los esfuerzos que hemos tenido que dar desde 1814. Y toma como origen los sentimientos de la patria para tratar de decir que el andamiaje constitucional estaba sustentado en un principio que de pronto se fue olvidando en nuestro país, que es el de la justicia, pero entendida no como la justicia, te meto a la cárcel, no te meto a la cárcel, crimen y castigo, sino la justicia y los derechos sociales. Hay que recordar que el 5 de febrero, hoy, este día, marca históricamente la promulgación de las 2 principales constituciones políticas de México, la de 1857 y la de 1917. Sin embargo, es pertinente tener presente que fue José María Morelos y Pavón, el humanista, el visionario, el valiente, el que hizo posible que se diera la primera constitución, la de la América Mexicana, la Constitución de Apatzingán, que aunque nunca entró en vigor, fue un proyecto de nación que guió a muchas generaciones de mexicanos en la defensa de la independencia y la soberanía. Un puñado de constituyentes en 1814, 19 para ser exactos, que es posible que nunca hayan estado juntos, pues vivían a salto de mata perseguidos por el ejército realista, lograron redactar 242 artículos perfectamente ordenados. Aquella obra, que ya establecía la igualdad de derechos para todos, tuvo sus antecedentes en los sentimientos de la nación y contenía también
el grito de Miguel Hidalgo y Costilla, no solo por la independencia, sino por la abolición de la esclavitud. Es decir, desde la independencia no solamente nos ha marcado la lucha por un país soberano, sino la lucha por un país con justicia. No olvidemos que nuestros padres y madres de la nación, desde el primer momento, dieron su vida. Pasó en su recuento histórico por la Constitución de 1824, que dice abandonó ese principio que era tan elemental y tan oral de nuestro país, les insisto, con el antecedente de los sentimientos de la nación. Y luego también pasa a Benito Juárez, que es citado en su discurso y habla de una segunda independencia de nuestro país, hasta llegar a la Constitución de 1917, donde se intenta dejar plasmados derechos sociales como derechos laborales y tantas otras victorias que dice que fueron completamente destrozadas, apabulladas por la noche oscura neoliberal, que inicia en 1982. Es decir, Claudia Sheinbaum dejando en claro que para ella todo el periodo neoliberal fue un periodo donde se abandonó el principio de justicia independentista, porque empieza a hablar de los héroes que nos dieron patria, y después revolucionario, porque también cita justamente cómo la revolución quiso devolverle derechos a una población que siempre buscó ser representada y tener justicia en términos sociales, y lo deja clarísimo. Dice, la noche oscura fue en ese periodo, se hicieron 500 reformas, se privatizaron distintos sectores del Estado, o sea, se desmembró, fue un desmantelamiento completo del estado de bienestar, y ahí aprovecha, pues sí, para recordarnos y recordar frente a todos los gobernadores, los de la 4T, pero también los de oposición, que el camino lo abrió Andrés Manuel López Obrador. Años pasaron hasta que llegó 1982 e inició la larga noche neoliberal. La visión social y nacionalista de la Constitución cambió con cerca de 500 reformas. Se privatizaron bienes públicos y recursos naturales. Se subordinó el desarrollo del país a intereses externos. Se desmanteló gran parte del estado de bienestar. Se debilitaron las conquistas sociales y se empobreció a la mayoría de los mexicanos, al tiempo que se abandonó la planta productiva nacional y privó la antidemocracia cargada de fraudes electorales. Y fue instaurándose un neoporfirismo con un régimen de corrupción y privilegios. Por fortuna, y por lo que significa en la historia, no se atrevieron a cambiar el artículo 39 de la Constitución. En 2018, el pueblo tomó una decisión: iniciar un nuevo rumbo, un nuevo camino, construido con base en la verdadera democracia, la justicia social y la libertad. Con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, inició la cuarta transformación de la República. Y una vez que recuerda al presidente López Obrador, pues de alguna manera describe el momento actual como la consecuencia de ese paquete amplísimo de iniciativas que él envió en un 5 de febrero, justamente en conmemoración al aniversario de la Constitución, las 20 reformas que hemos visto a lo largo de, pues sí, de estos
primeros 6 meses de la legislatura que encabezan los morenistas, hemos visto plasmarse una tras otra la mayoría de esas reformas. Y entonces recuerda el momento y evidentemente agrega: el día de hoy yo presento 2 reformas, las 2 que durante las mañaneras y durante los últimos más de 100, pues, ¿qué serán? 120, ciento y feria días, ella ha sido insistente en decir que son necesarias para el buen desempeño político y la no corrupción en el gobierno, y son la no reelección y el no nepotismo. Sufragio efectivo, no reelección. La segunda, la prohibición expresa de que ningún familiar pueda suceder de manera inmediata a otro tratándose de un puesto de elección popular. Es decir, no al nepotismo. También su discurso fue interrumpido en diversas ocasiones por aplausos, y por aplausos que además sucedían, como en los otros discursos, sobre todo en los Viva México, reafirmando el tema de la soberanía. Presente, miren qué cosa tan simpática a modo de conclusión. Presentes los ausentes, y los ausentes vistos como villanos en la mayor parte de los discursos. ¿A qué me refiero? Me refiero a la amenaza a la soberanía, es decir, al presidente Trump y lo que representa ese mandato como reto para nuestro país. El ausente, y en el discurso presente, arrancando pues aplausos y vivas y oleadas de un sentimiento de nación y de patria en el aniversario de la Constitución. Y por el otro lado, la otra ausente, la ministra Piña, vista como la villana, como quien decidió darle la espalda a la Constitución desde el punto de vista de los discursos de Gerardo Fernández Noroña, de Sergio Gutiérrez Luna, de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es decir, desde la perspectiva del gobierno de la 4T, que ve en ese sector del Poder Judicial una negativa a ceder el poder y a respetar la ley, a reconocer que llegó un gobierno con mayoría por votos y ellos simplemente, ahí la democracia se les agotó y no quieren respetar lo que dice la Norma Piña. Bueno, pues entonces ahí vale la pena esta parte del discurso, porque es un puyazo directo cuando habla a que todos honramos y nos comprometimos a respetar la reforma judicial. Reformas que se enviaron y que hoy es parte de la Constitución que todos honramos en respetar, es la reforma al Poder Judicial. Con base en el artículo 39, que establece que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, el pueblo decidió que las y los jueces, magistrados y ministros sean electos por el pueblo de México. Así que este 1 de junio habrá elección en nuestro país. Y así terminó el evento, despedidas también de los gobernadores, una vez más sin saludar directamente al gobernador Rubén Rocha en este acto protocolario, pero que sin duda va a marcar pues una ruptura en lo que había sido la forma a lo largo de los años, de los siglos y de los siglos, amén, que era la presencia de los 3 poderes y la presencia de los 3 poderes de la República. Ausente estuvo la ministra Norma Piña, y ahí
como lectura, cada quien decidirá si hubiese sido mejor tener el gesto de decir, pues, decirle todo lo que dijo, pues, y todo lo que se dijo con ella enfrente, y simplemente decir: lo valiente no quita lo cortés,